Vamos a entrar ya en nuestro quehacer para hoy y se trata de pensar en que hay un tema para hoy y es: yo iré a mi comunidad. Yo iré a mi comunidad. Eso está pensándose allí donde yo estoy. Yo iré a mi comunidad. O sea, estamos hablando de estar cerca. Y hay un texto que se ha seleccionado para esta vez y está sustentándose este comentario en Hechos capítulo número 5 y versículo 12 al 16. Y ahí vamos a ver algunas cosas que tenemos que subrayar. Vamos a usar la versión Reina Valera 60 porque algunos es la que más usamos. Entonces, allí tomé algunas palabras que las subrayé. Si usted puede también pensar el de dónde estamos sacando este pasaje o este tema o este asunto, es porque ahí hay un texto que nos orienta. Entonces, estamos todos listos. Leemos Hechos capítulo 5 versículos 12 hacia el 16. Y dice así el texto: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿En dónde? En el pueblo. Está hablándose de la comunidad. Repito, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Quiénes los alababan? Los del pueblo. ¿Dónde estaban ellos haciendo el trabajo? En el pueblo. Y el pueblo los alababa, o sea, les decía: esa gente, si ve, está excelente. Seguimos leyendo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos ¿a dónde? A las calles. ¿De dónde? Del pueblo o de la comunidad, y los ponían en camas y lechos para que por lo menos al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno. ¿Por dónde iban pasando? Por las calles y por las avenidas del pueblo. Y ahí la gente ponía a sus enfermos para que al pasar Pedro y sus compañeros por la calle o por la avenida del pueblo, a lo mejor fueran sanados con la mano milagrosa del Señor a través de la sombra de Pedro. Bueno, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían ¿a dónde? Al pueblo, a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y luego dice abajo: y todos eran sanados. Vea usted así, imagínese usted qué tipo de iglesia era esa. Un ojazo así, un rapidito. ¿Qué tipo de iglesia era esa? ¿Una iglesia cualquiera? ¿Una iglesia común? ¿Sencilla? No. Aunque era una gente humilde, pero una gente que tenían, diga conmigo, influencia. ¿Qué tenían? Influencia. ¿En dónde? En su comunidad, en su pueblo, en sus calles y en sus avenidas. Para que tomemos idea, ¿qué clase de iglesia es esa? Es una iglesia común y corriente como nosotros, por cierto, con gente igual que nosotros, con una diferencia. Que ellos tenían, vamos a ver si tienen ustedes en mente qué es lo que tenían ellos. ¿Qué es lo que tenían? ¿Alguien dijo por ahí? Tenían fe. No, diga conmigo, tenían al poder del Espíritu Santo con ellos. Y el Espíritu Santo, a través de ellos, hacía grandes cosas en el pueblo, en sus calles y en sus avenidas. Tenemos la idea. Eso es lo que dice el texto, también parafraseándolo, para que tomemos cada uno razón del texto que estamos leyendo. Porque de eso se trata. Bueno, ¿dónde? ¿De qué está hablando? No está hablando de allá arriba, no está hablando de por allá, no está hablando del lugar donde ellos estaban, en el pueblo. Entonces, tenemos que llegar a reconocer desde esa manera de ver el texto que cuando Dios planta una iglesia en una comunidad,
Seguramente la hace y la incluye, y desde un pensamiento central que tenemos es que la iglesia está inmersa en una comunidad con diversas necesidades. La iglesia está inmersa en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad, en una cabecera municipal, en una cabecera departamental con diversas necesidades. Haga un ejercicio ahorita y piense, ¿será que en nuestra comunidad, en nuestra cabecera departamental, en nuestra cabecera municipal, en nuestra ciudad, en nuestras avenidas, en nuestras calles, ahí donde vivimos, allá por las nubes, o allá por el Progreso, o allá por San Manuel, o por allá donde sea, ¿será que hay necesidades ahí? ¿Hay o no hay? La pregunta es, ¿habrá una iglesia en esta comunidad? Sí hay, sí está una iglesia. ¿Qué necesita esta iglesia para servir como sirvió aquella iglesia que leímos hoy? Necesita lo mismo que ellos tenían, al poder del Espíritu Santo para ser de gran beneficio en esa comunidad con diversas necesidades. En esa comunidad, por cierto, en la que vivimos nosotros, tenemos que entender que con la gracia y el poder de Dios podemos ser de gran utilidad. Por la gracia y el gran poder de Dios podemos ser de gran utilidad. ¿En cuánto le sale a una persona que el Señor le haga una cirugía? ¿Cuánto le cobra por hacerle una cirugía? Ahora, ponga cuidado. Y si esa cirugía se la tuviese que hacer un médico contemporáneo, ¿cuánto costaría? Es un platal. Entonces, la iglesia pudiera servir de gran bendición si pudiera prestar su servicio de acuerdo a lo que el Eterno piensa a través de ella. Y sabe una cosa bien importante, que la visión para nuestra iglesia, si la vemos desde Latinoamérica, la visión para nuestra iglesia surge del entendimiento de lo que Dios se propone hacer por y a través de su iglesia. Amén. O sea, la visión para la iglesia a nivel de Latinoamérica, toda está enfocada. Y esa visión nace del entendimiento, de ponerse a pensar, bueno, ¿para qué somos nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Dónde quiere Dios que estemos? Entonces surge una visión sabiendo que la iglesia es puesta en una comunidad para que sirva como sal en un plato de comida, en una mesa, o como luz en una casa. Y eso es bien interesante cuando consideramos el propósito y por qué existimos. Si vemos la visión de esa manera, tenemos que entender que la iglesia es puesta en una comunidad para bendición de su comunidad. Esas necesidades pueden ser resueltas si nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. No está lejos de que lo logremos, siempre y cuando tengamos dos cosas: la gracia de Dios con nosotros y también el gran poder de Dios con nosotros. Es posible. Si quisiéramos ver algo en esta tarde, es nuestra idea considerar que la iglesia pudiera ministrar e influenciar a su comunidad si estuviera viviendo, y aquí viene el detalle, y este es el desafío para nosotros. La iglesia pudiera influenciar a su comunidad si estuviera viviendo en el espíritu de Pentecostés. Aquí es donde damos el grito al cielo, porque al hacerlos una evaluación, entonces parece que nosotros no estamos siendo lo que ellos eran, porque nos hace falta un ingrediente, pero ese ingrediente está cerca de nosotros. ¿O creen que no? ¿O creen que solo para ellos era la promesa? No, la promesa también es para nosotros. Primero, si tuviéramos nosotros el espíritu de Pentecostés, y luego si fuéramos conscientes de la razón para la cual existimos en esta comunidad y qué necesita, en este caso la iglesia necesita asumir un compromiso consigo mismo o consigo misma. La iglesia necesita comprometerse consigo misma, y luego la responsabilidad propia, individual de cada miembro que integra la iglesia de buscar ser la iglesia que el Señor quiere que sea, o la iglesia que el Señor busca. ¿A quién busca una persona para curarse de una enfermedad? ¿A quién busca una persona para curarse de una enfermedad? ¿A quién llamamos nosotros cuando estamos pasando una crisis? ¿En quién pensamos?
en los bomberos inmediatamente. Entonces, ¿a quién llama a quién llama Dios cuando quiere prestar un servicio a la comunidad? A la iglesia. Y aquí tenemos que ver, tomar conciencia que Dios nos ha levantado a nosotros para prestar un servicio a la comunidad en la que vivimos. Solo que necesitamos, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, necesitamos hacer lo que hacen esos que sirven en lo que ustedes ya mencionaron. Los bomberos, para prestar su servicio, primero se preparan, se disponen o no, se preparan, se educan. Luego los médicos igualmente. ¿O no es así? Sí, se preparan. Los arquitectos se preparan. Todos aquellos que van a prestar un servicio, ¿qué hacen primero? Se preparan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Lo mismo, prepararse. Y para ello es fácil. Es asunto de buscar la conexión, la fuente. Y nosotros tenemos buena noticia, porque a nosotros se nos dio el privilegio de ser, número uno, hijos de Dios. Y número dos, se nos dio el privilegio de ser, aquí mire, aquí en el corazoncito nuestro está ¿quién? ¿Quién está en el corazón de nosotros? ¿Qué es nuestro corazón para Dios? Es el templo y morada de su Espíritu Santo. ¿O no es así? Es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos por buen camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues comenzar a decirle al Señor, bueno, ¿y para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy útil? Y comenzar a entrar en buscar aquello que Dios quiere que seamos nosotros como iglesia. Esto es responsabilidad de cada quien. No es responsabilidad solo del ministro X. No es responsabilidad de solo ciertos líderes. Es responsabilidad de todos los que somos parte de la iglesia, porque, déjeme decirle, si usted está allí en el barrio y alguien se entera que con usted hay virtudes celestiales, esa gente que está alrededor de usted se va a sentir tan confiada y en cualquier momento van a tocar a su puerta diciéndole, ¿me puedes hacer un favor? ¿Cuál quieres? Puedes ir a orar por mi familia. Fíjate que tengo problemas en casa, pero sé que contigo está Dios y pueden suceder cosas fantásticas y maravillosas. Y luego usted dice, con mucho gusto, iré. Y va a esa casa y de repente el Señor se glorifica y usted dice, qué bueno, Señor, porque me escuchaste y favoreciste a esta familia. La pregunta es, ¿cuánto vale esa persona allí? ¿Qué importancia tiene esa persona allí? ¿Verdad que es importante? Y ya va a empezar a ser distinguida. Entonces esa gente va a influenciar en esa área y va a ser de utilidad en esa área. Y es lo que tenemos que ir buscando, diga conmigo, cada uno. Cada uno tenemos que ir buscando esto, ser útil allí donde estamos nosotros. Quisiera ilustrarles esto. Un policía, por ejemplo. Pregunto, ¿será que es útil un solo policía en algún lugar? Eso no es. Si fíjese que sí es útil. Hay un policía en un cruce de calle. De repente él alza su mano y dice así. La pregunta es, ¿qué pasa después de que él alza su mano? No tiene que estar todo el cuerpo de la policía allí. Simplemente está uno allí y levanta su mano. ¿Y qué pasa con el tráfico? Aquellos grandes aparatones que vienen por la calle se detienen ante la presencia de una persona chiquitita, chaparrita, pero que está uniformada y que dice así, ni siquiera habla, solo levanta su mano y el tráfico se detiene. ¿Es así o no es así? Veámoslo como ilustración. Diga conmigo, donde un hijo de Dios levanta su mano, tiene que detenerse el tráfico. Amén, mis hermanos. Donde un siervo del Señor levanta sus manos, debería suceder algo. Y la gente va a decir, tan chaparrito, pero vea todo lo que es capaz de hacer. Porque donde está alguien con el gran poder de Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Recuerdan el texto que decíamos de Pedro? Pedro no oraba por los enfermos, ¿o sí? No, dice que pasaba. Y la gente tan entendida decía, busquemos del lado del sol. Y daba la sombra hacia allá, porque estábamos en la mañana y el sol daba hacia allá, entonces ponían los enfermos hacia aquel lado. Y cuando Pedro pasaba, no oraba por los enfermos, pero la sombra sucedía gran cosa allí. Amén. ¿Eran de influencia esos hermanos? Sí. ¿Eran útiles? Sí. Y qué bueno, eso podemos ser nosotros también. La hermana decía, me emociona estar aquí. Pero a mí también me emociona cuando sé que cuando nosotros levantamos la mano,
doblamos las rodillas y miramos al cielo y pedimos misericordia, también pueden suceder cosas grandes. Y eso me emociona. Qué rico se siente, ¿no? Me emociona de verdad. Y le digo, he visto eso suceder y necesitamos estar un poquito cerca de Dios. Bueno, pensando en esto entonces, tendríamos que decir que la iglesia fue establecida por Dios mismo. Qué alegría me da eso. La iglesia fue establecida por Dios mismo para que por medio de ella poder servir a los vecinos de la comunidad. Siempre ha habido hombres y mujeres que se han prestado al servicio de Dios. En la época actual tenemos gente, no es la excepción. Aquí hay gente que con confianza se le puede decir, hermano, necesito que ores por mí. Y ellos dicen, no hay problema. Y no importa dónde estemos, se mueven y se van a orar por nosotros. O sea, Dios tiene gente a su servicio que siempre dicen amén. Gloria a Dios por eso. Y esto pues tenemos que entender que la iglesia tiene el compromiso de ser la sal de la tierra y también la luz del mundo. ¿Cuántos se alegran cuando después de tener sal en su mesa se le termina y después de haber luz en su casa se la cortan? ¿Cuántos se sienten contentos por eso? No, tanto la sal como la luz hacen mucha falta en la casa. ¿No es cierto? Entonces, los cristianos son llamados para ser sal de la tierra, sal del barrio, sal de la comunidad, sal de la avenida, sal de la calle. Amén. Así fue llamada la iglesia. Así que somos tan importantes. Yo quiero que ponga su mano en su corazoncito y diga, gloria a Dios, porque yo puedo ser un instrumento poderoso en las manos de aquel que me llamó para formar parte de su iglesia. Amén. Yo puedo ser. Los apóstoles no eran personas extraordinarias. Piensa en un hermano Pedro y luego vea si el hermano Pedro que tenemos en la iglesia tiene algunas cualidades muy buenas, eran similares. Amén, les encantaba hacer las cosas. Nosotros somos parecidos a los hermanos de aquel tiempo. Así que tenemos buena noticia. La naturaleza de la iglesia, o sea, por su naturaleza, la iglesia tiene el compromiso de ir a su comunidad. Amén. Por la naturaleza de la iglesia. ¿Para qué fue levantada la iglesia? ¿Para qué fue puesta la iglesia en la comunidad? ¿Para qué? Para darle sentido a esa comunidad. ¿Sabe que este mundo todavía está de pie? ¿Gracias a quién? Vamos a ver. ¿Gracias a quién? A que la iglesia aún está aquí. O sea, que los que hemos provocado la bendición que tiene nuestro mundo están aquí. Amén, es la iglesia. Porque la iglesia dice, Señor, ten misericordia, ten piedad de nosotros, perdónanos. Hoy estábamos orando por nuestra nación. Estábamos orando por alguien que no creo que se acuerde de doblar rodillas para buscar de Dios, pero desde aquí se estaba diciendo, Dios, por favor, toca el corazón, dirige a esa persona. Y pensamos en las personas que están allá arriba. Ellos no sé si se acordarán de Dios en algún momento, pero en este púlpito hay gente que levanta su rostro al cielo y levanta su voz en alto y dice, Dios, por favor, ten piedad de mi nación. ¿Y usted cree que Dios se va a pasar de oídos sordos por eso? No, Dios va a atender el clamor que una iglesia está alzando a raíz de que sabe que para eso fue puesta. Amén, de verdad me emociona esto. Jesús dijo a sus discípulos que para la proclamación del evangelio deberían empezar en casa. Y qué bonito porque Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo número 24, versículo 47 y Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo que ellos tenían que empezar con la proclamación del evangelio allí en su barrio, en Jerusalén. Así les dijo. Y comiencen ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué significa? La casa, allí cerquita donde estamos. Lucas capítulo 24, 47, les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, pero que comenzaran en Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Pues está por allá lejos, pero mi Jerusalén se constituye allí donde yo estoy. Y Dios me llama a empezar a hacer la misión allí donde estoy.
Los discípulos iniciaron con el trabajo en su comunidad, allí en su pueblo. ¿Por dónde salían ellos a hacer el trabajo? Por las calles de su pueblo. ¿Y dónde ponían los enfermos para que ellos los ministraran? En las calles y avenidas de su pueblo. Allí, y tanto fue así que la fama comenzó a salirse. Luego que de por allá de la periferia o más allá de nuestra periferia, comenzó la gente a venir a Jerusalén, porque en Jerusalén estaban pasando cosas que por allá no pasaban. Entonces, mis hermanos, cuando empecemos a influir como debemos ser en el gran poder de Dios, nos vamos a sorprender que Dios nos va a enviar gente que no conocimos, gente que ni siquiera sabemos de ellos. Van a correr a nosotros por causa del santo y del gran Dios que nos va a honrar cada vez que hagamos lo que tenemos que hacer. Me encantaría, y se lo voy a decir de esta manera, me encantaría que nuestra iglesia sea buscada, no para que nos ayude económicamente, sino que sea buscada porque aquí hay gente que toca el corazón de Dios con su oración y la gente se va sana de su enfermedad. Hermanos amados, cae mucho mejor una oración que provoque sanidad que unas cuantas monedas en un bolsillo que se van rápido. Tenemos que entender, Dios nos llamó a hacer nuestro trabajo en la comunidad. Bueno, esto estamos hablando en el trabajo espiritual. La comunidad tiene espacios en los cuales la iglesia pudiera ser de utilidad. La comunidad tiene espacios en los cuales la iglesia puede ser de utilidad. Y por ejemplo, están los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales. ¿Qué hacen ustedes en las redes sociales? Si entramos a su perfil, ¿qué encontramos? Ya se puso a pensar, ¿qué más abunda en su perfil? ¿Abundan mensajes del Señor o abundan mensajes que no tienen mucho que ver del Señor? Entonces nosotros podemos ser de gran utilidad en esos medios. Que la gente entre y lea un mensaje esperanzador y vean, y bueno, ¿y a qué iglesia asiste este? Usted puede decirle, asisto a la iglesia Evangelio Completo de, y decir la dirección donde asiste. Y entonces, o alguna otra organización, en el caso de los que me escuchan allá afuera, empezar a ver que Dios puede glorificarse a través de esos medios y ser de gran utilidad en los medios de comunicación, en los negocios, que Dios prospere los negocios y donde quiera que usted pone su mano es prosperado. Luego, la política, podemos ser de gran bendición en los medios del gobierno, podemos ser de influencia ahí. No nos metemos mucho ahí, ¿por qué razón? Porque tenemos ciertos temores, pero llenémonos del gran poder de Dios y vamos a ver que la iglesia primitiva se metió en esos ambientes. ¿O no es así? Un Pablo, por ejemplo, ante reyes, mis hermanos. ¿Se recuerdan de haber leído eso? Entonces la iglesia puede estar haciendo su trabajo en los puestos de gobierno, en las familias, en la educación, en el arte y el entretenimiento. Algunas veces nosotros criticamos a algunos porque están metidos en el deporte, pero he sabido de gente que asiste a nuestra iglesia, que está también allá en las canchas instruyendo jóvenes y adolescentes, y ellos no hacen nada en cuanto a su trabajo, sino invocan el nombre del Señor y se les implanta también a ellos valores espirituales. Sé de algunos que hacen eso. Sé también de algunos que se van bien llenos de la iglesia y allá los vacían y nunca más se acuerdan de la iglesia, pero eso ya es otro problema. Pero aquellos que saben para qué fueron llamados tratarán de buscar los espacios para servir. Luego, las necesidades del día a día. Digamos que no podemos en ninguna parte de la que mencioné, pero las necesidades del día a día sí podemos ayudar a alguien. Y aquí es donde viene lo que acostumbramos a hacer en la iglesia. Tenemos que entender que es posible que como iglesia a lo mejor estemos influyendo un poco en la religión y en el espíritu de las personas, pero seguramente pudiéramos servir en otras áreas. No estoy dudando que mi iglesia, mi congregación, donde usted está, que podemos decir nuestra congregación, estoy creyendo que está haciendo algo. ¿O no es así? Estamos sirviendo de gran bendición, pero pudiéramos servir en otras áreas que están en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente identificar las áreas y ver hasta dónde somos capaces nosotros de involucrarnos.
No nos pongamos a hacer lo que no tenemos la capacidad para hacer, pero sí, intentemos hacer aquello que podemos nosotros hacer. Dios nos va a usar. La iglesia del primer siglo tenía influencia espiritual. ¿Es así o no es así? ¿Qué se dice de los apóstoles? ¿Qué pasaba cuando ellos oraban? Pasaban grandes milagros. Así que tenían influencia espiritual, pero también tenían influencia social. ¿Qué pasaba con los enfermos? Los enfermos eran físicamente. Es una obra social. ¿Se da cuenta que siempre pensamos en obra social cuando pensamos en las necesidades de nosotros? Que anda pidiendo dinero por causa de una enfermedad o porque le van a hacer una cirugía, un tratamiento o tiene consultas o no sé qué y le damos unas cuantas monedas. Eso es social. Pero ¿qué tal si le convertimos esa necesidad nosotros en la iglesia? Seremos de gran bendición. Porque dice que en la comunidad de los discípulos primitivos sucedían señales y prodigios en el pueblo. Además de eso, hombres y mujeres creían en el Señor. Además de eso, los enfermos del pueblo eran sanados. Hermanos, estamos hablando de los enfermos del pueblo. Eran sanados. De los alrededores venía gente para ser ayudada espiritual y físicamente en Jerusalén. Y la gran pregunta que me hago es, ¿qué nos hace diferentes a nosotros? Si hacemos una comparación entre la iglesia primitiva, de esa iglesia, y nosotros, ¿qué nos hace diferentes? ¿Será que usted encuentra diferencias aquí? ¿Será que somos diferentes a aquellos? ¿Tenemos o no tenemos diferencias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí tenemos o no tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias. Pero las diferencias las hemos establecido nosotros, porque el Dios de ellos es el mismo de nosotros. Entonces metámonos también nosotros en donde ellos se metieron y entonces nosotros también serviremos como ellos sirvieron. Amén. Les repito eso, metámonos nosotros donde ellos se metieron y luego sirvamos nosotros también como ellos sirvieron. ¿Se necesita pagar un precio? Pues obviamente, pero tendremos capacidad para pagarlo. La proyección de la iglesia para esta década enfoca por lo menos algunas áreas, y eso no nos queda lejos de saberlo. Hay un impulso de implementar, por ejemplo, programas que ayuden a la transformación de las situaciones difíciles de la comunidad. Y ya usted sabrá que hay grande proyección a nivel de iglesia. También se proyecta o se debe de avisar que la iglesia se proyecte para liderar en posiciones sociopolíticas y culturales. También a la iglesia se le ha estimulado para desarrollar competencias socioeconómicas. En otras palabras, hay un departamento en la iglesia que se le llama Reyes, que significa red de empresarios y emprendedores al servicio. Entonces, pero está hablándose de la gente de la iglesia, todos aquellos que ya tienen un medio de vida sustentable o sostenible, pueden comenzar a movilizarse y hacer asociaciones a fin de que todos podamos ser favorecidos por lo que la iglesia es capaz de hacer. Estamos hablando en el campo social. La pregunta es, ¿cómo vemos nosotros esa proyección? Algunas veces ni cuenta nos damos. Y en la mayoría de los casos decimos, es que esas proyecciones yo no estoy tan de acuerdo. ¿Cómo estamos atreviéndonos a programar para tanto tiempo? Está bien, yo estoy de acuerdo con ustedes, Cristo ya viene, pero si no viniera dentro de 10 años, tenemos que entender que la iglesia después de 10 años, algo deberá haber alcanzado. Siquiera una persona de los miembros de nuestra iglesia deberá haber emprendido un nuevo trabajo, un nuevo negocio o una nueva empresa. Nos encantaría saber que la iglesia está haciendo algo en eso. Institucionalmente, la iglesia visiona que cada congregación local sirva a su comunidad. Así lo estamos viendo a nivel institucional, o sea, la iglesia para Latinoamérica, la iglesia para Centroamérica, la iglesia para Guatemala, la iglesia para la región 1 o el territorio del nororiente está enfocándose en que cada congregación local pueda servir a su comunidad. Y para eso está estableciendo lo que le llaman la misión integral, que significa pensar en las necesidades de las personas en espíritu, alma y cuerpo. Las necesidades del ser humano están dentro de esas 3 áreas. Tenemos problemas espirituales, tenemos problemas físicos, tenemos necesidad de salvación, pero también tenemos necesidad de estar sanitos
físicamente. Necesitamos platita en la bolsa, ¿verdad que sí? Entonces, eso significa pensar en una visión integral. Luego, un liderazgo en asuntos sociales. Luego tenemos la capellanía institucional, red de emprendedores y empresarios al servicio. Y la pregunta que hacemos es, ¿qué estamos haciendo nosotros en todo eso? ¿Podemos empezar? Sí, podemos empezar. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros resolvamos iniciar. Dios nos puede usar en cualquier área, porque el mensaje que nos está diciendo es que nosotros como iglesia vamos a ir ¿a dónde? A nuestra comunidad. ¿Hay necesidades en nuestra comunidad? Sí hay. ¿Había necesidades en la iglesia primitiva? Sí había. ¿Hay necesidades en nuestra iglesia? Sí hay. Entonces podemos empezar haciendo algo y Dios nos va a honrar. Y para ir cerrando, empecemos pensando en una aplicación que he tomado para hoy. Pedro ayudó a un hombre necesitado, físicamente hablando, diciéndole lo siguiente: no tengo plata ni oro, o sea que no necesitaban dinero para ayudar, pero lo que tengo te doy. ¿Qué dijo Pedro? Mira, soy escaso de recursos, no tengo dinero, no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y luego le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vea qué fe la de este señor. Y vea qué interesante, en la parte social, dice, si la fe a él no le alcanzaba, le dice, ¿sabes qué? Parece que no me está creyendo. Le tomó la mano y le dice, y le tomó por la mano derecha, y al momento, ¿qué pasó con él? Se le afirmaron los pies y tobillos. ¿De quién? Del que estaba enfermo. Amén. Se le enderezaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie. ¿Y qué hizo? Y anduvo. Amén. ¿Cómo se sentirían ustedes que entre un paralítico a la iglesia y salga caminando bien? ¡Qué alegría! ¿Puede la iglesia lograr eso? Sí. ¿Qué necesita? ¿Mucha plata? No. ¿Mucho dinero? No. Solo tener el gran poder que tenía Pedro, el gran poder del Espíritu Santo, y entonces la iglesia podrá ser capaz de hacer eso. O sea, no nos están diciendo, hermanos, den plata. Den lo que tienen. Comiencen con lo que tienen. Y Pedro tenía el gran poder de Dios y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Me imagino a esa persona, qué felicidad más terrible tenía al ver que entró pidiendo unas cuantas monedas y salió sano y salvo de esa casa. Nuestra iglesia puede ser eso. Intencionalmente debemos buscarlo. Algunos hemos cambiado el texto hoy diciendo, no tengo plata ni tampoco oro. O sea, no tengo dinero ni me gusta orar. ¿Me entendieron? ¿Qué dijo Pedro? No tengo oro ni tengo plata. ¿Y qué decimos nosotros? No tengo plata ni tampoco oro. Ay, que te acompañe Dios. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Y que alguien te ayude. Porque yo no tengo plata. Yo no tengo dinero. Ni tampoco estoy tan bueno para orar. Ahí tenemos que ponerle cuidado. Amén. Aquí hagámonos la evaluación. Eso me puso a temblar, creen. Y hay que hacer unos interrogantes para tratar de contestar hoy. ¿Qué papel desempeña la iglesia en su comunidad? ¿Fue puesta solamente para hacer bulla y que los vecinos digan, denunciemos a esos? No. Son puestos para ayudar sin plata y sin moneda, sin oro, pero orando bastante. Amén. ¿Por qué la iglesia de hoy no ha podido influenciar y ministrar a su comunidad como fue en el siglo I? Porque muchas veces, con el respeto que nos merecemos, tenemos mucha plata y tenemos bastante oro, pero tenemos muy poca relación con Dios. Nos diferenciamos con el hermano Pedro. Él no tenía dinero de ninguna clase, pero doblaba rodillas para orar por los enfermos y Dios lo usaba. Entonces tenemos que decirle, Señor, queremos prestarnos a tu servicio. ¿Por qué la iglesia de Dios se enfoca en lo social aparte de lo espiritual?
Yo quiero decirles, mis hermanos, con el respeto que nos merecemos como institución, como diciendo, ya que no son tan buenos para orar, ya que no pasan cosas en lo espiritual, por lo menos ayuden a la gente en lo social. Y eso me hizo estremecer, me dolió, créanme, me dolió cuando pensé en eso. Ya que no tienen toda la respuesta que la gente necesita, por lo menos no los dejen ir sin darles un vaso con agua fría. Algo tenemos que hacer. ¿Será que pudiera traer bendición el que nos involucremos más abiertamente en nuestra comunidad? ¿Qué piensa usted? Volviendo al texto, dice que se convertían hombres y mujeres y todo el pueblo era bendecido por parte de Dios. Y quiero que pensemos en esta conclusión que tenemos para hoy. Por la naturaleza y misión de la iglesia, tiene el compromiso y la responsabilidad de administrar e influenciar en el entorno de su comunidad, allí cerquita de usted. No pensemos en irnos lejos. Dios bendiga a nuestros hermanos que ahorita con esta clase o esta serie de predicaciones nos están haciendo despertar y diciéndonos, no te necesitamos en la otra parte de la tierra. No te necesitamos allá lejos donde tienes que aprenderte idiomas, lenguas, tienes que culturizarte. No, te necesitamos allí en la cuadra donde tú vives. Y a mí me da mucho gusto que nos digan eso. No te necesitamos que vayas a Japón, a Corea, a aquellos lugares donde no has sido alcanzado todavía. No, no te necesitamos tanto allá. Te necesitamos allá, en la esquina donde tú vives. Ahí te necesitamos. La pregunta es, ¿dónde es más difícil hacer la misión? Contésteme con confianza. ¿Dónde es más difícil hacer la misión? Yendo hasta allá. La hermana está diciendo, no, es más difícil hacer la misión aquí en la cuadra. Entonces el Señor nos está llamando y nos dice, empiecen en Jerusalén y después vayan a lo último de la tierra. Hermanos en el Señor, para lograr que pasen cosas de acuerdo a lo que Dios quiere, debemos buscar los recursos que tuvo la iglesia del primer siglo. Algo deberíamos hacer para lograr ser lo que el Señor y la comunidad esperan de nosotros. Pregunto para terminar, ¿será que la comunidad donde vivimos espera algo de nosotros? ¿O no? Sí, esperan de nosotros. ¿Y el Señor cree que espera algo de nosotros? Diga conmigo, algo tenemos que hacer para lograr ser lo que el Señor y la comunidad esperan de nosotros. El Señor y nuestra comunidad espera algo de nosotros. ¿Podemos dárselo? Sí, sin dinero y sin monedas y quizás hasta sin casas, hasta sin propiedades, puede ser. Pero tenemos la gracia del Altísimo y con eso podemos ser de gran bendición para nuestra comunidad. Y entonces seremos la agencia de Dios para este mundo necesitado. Espero que así sea, mis hermanos, y que la gracia del Señor nos cubra y el poder de su Espíritu venga sobre nuestra iglesia. Y esta iglesia se encienda en un poder sobrenatural, que por lo menos usted no tenga necesidad de ir a las casas a orar por la gente. Solo lo diga, hermana, tome su teléfono. Oremos. Y usted comienza, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que no puedo llegar hasta allá. Estamos a las 11 de la noche, pero tu palabra dice que tú estás en todo lugar. Así que en tu nombre declaro una palabra de sanidad en ese lugar donde se necesitan. Y al ratito le dije, hermana, sucedió el milagro. ¿Y qué? No fue necesario que usted llegara. Usted pudo haberlo logrado a través de una llamada telefónica, un audio grabado. Decirle, Señor, yo te encargo que cuando este audio sea activado, alguien reciba una administración tuya y que la gente comience a testificar. Miren, me llegó un audio, no sé quién será esa persona porque no lo tengo grabado en contacto, pero alguien oró de esta iglesia y cuando esa persona dijo una palabra, justo yo recibí un milagro. Me encantaría que como comunidad de fe, como la familia de Dios, podamos ser una iglesia esperanzadora para esta sociedad que nos espera. Esperamos que esta reflexión pueda encontrar un lugar en su corazón y después diga usted, ¿y qué hago con esto que escuché? Simplemente tenemos que hacer lo siguiente.
empezar a preguntarnos qué tenían aquellos que nosotros no podemos alcanzar. ¿Qué tenían aquellos que nosotros no podemos alcanzar? ¿Qué hicieron ellos para lograrlo? Bueno, entonces lo haremos. Y el que atendió allá puede atender aquí. Si eso hacemos, el Señor se va a glorificar. Lo declaramos en el nombre bendito suyo. A quien sea la gloria, a quien sea el honor, por los siglos de los siglos. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Que cada uno de los que estamos acá podamos tomar en cuenta que tú nos desafías. Y cuánto quisiéramos, Señor, ser esa iglesia que es mencionada en el libro de los Hechos. Una iglesia que tuvo gran poder para hacer grandes cosas. Cuando empezamos a interiorizar en esa historia, encontramos que fue gente muy común, muy corriente, gente que tuvo miedo, gente que tuvo quizá una condición introvertida, quizá algunos extrovertidos, algunos espontáneos, algunos tímidos. Pero ahí estabas tú para sostener esa iglesia y hacer a través de esa iglesia grandes cosas. Ayúdanos para poder entender qué es lo que tú quieres hacer con nosotros, a través de nosotros, para esta comunidad en la cual nos has puesto. Ayúdanos para ser personas de bien y que empecemos a buscar esas cosas que son comunes para los que en ti creen. La palabra dice que la promesa es para todos y el mandato también. Entonces, enséñanos a hacer lo que hicieron aquellos y enséñanos a obedecer el mandamiento. Y seguramente tú vas a honrar nuestra iglesia haciendo cosas maravillosas a través de ella. Y esta comunidad podrá tener gran bendición de contar con nosotros como parte de esta sociedad. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Permite que podamos tomar esto en serio y hacer la parte que nos corresponde a nosotros, para que después tú hagas lo que tú quieres hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Nos encomendamos a tu servicio para la honra y para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.